textos de 4 o 5 líneas, pero que esté bien estructurado. Primero que nada, el tema es las necesidades geriátricas. Segundo, su experiencia, la experiencia de ustedes en la búsqueda de información. Eso es importante porque el investigador tiene que decir algo al respecto. ¿Y eso luego, cómo lo podemos plasmar? Pues aquí son ideas de ustedes, por ejemplo, para ti, Fer, cómo ha sido el proceso de buscar información en las bases de datos, en los libros, en la consulta a expertos, cómo ha sido la asesoría. O sea, tú tienes por lo menos en 2 renglones algo que decir sobre tu experiencia, cómo ha sido en la búsqueda de información sobre necesidades geriátricas y cómo medirla. Ok. Bueno, por ejemplo, tenemos una propuesta de introducción y una de estas, en la primer párrafo son 4 párrafos. Primero mencionamos a qué hace referencia la investigación, ponemos como un título y mencionamos cómo se puede definir. Correcto. Y en el segundo párrafo ponemos como un poco de antecedentes y empieza hablando sobre el proceso sociodemográfico que está viviendo México y que pues con esto está aumentando el número de adultos mayores. Entonces que gracias a esto pues es más necesario que el personal de enfermería tenga más conocimientos acerca de esto. De eso habla el segundo párrafo. Correcto. Y el tercero es como habla sobre el interés que se tiene por conocer estas intervenciones y saber cuál es el impacto que se tiene. Ok. Y el cuarto habla sobre la metodología, nada más. Es lo que tenemos hasta ahorita. ¿No? Está bien, nada más. Recuerden que estás introduciendo al lector a lo que se va a encontrar en los siguientes apartados. Ok. A lo mejor en 3 renglones más, decir, en esta propuesta se encuentra en el marco teórico definidas las condiciones de las necesidades geriátricas. Se encuentran conceptualizadas al profesional de la salud, particularmente la enfermería, ¿sí? Y se ha documentado el instrumento que mide las necesidades geriátricas. Punto. Ok. ¿Y eso se podría poner al principio o hasta el final? No, generalmente va al final. Es ok. como un cierre de la introducción. La introducción tiene así como un planteamiento general que va de lo general, luego va haciendo una especie de embudo a lo particular, y luego nos dice con qué nos vamos a encontrar en el documento. Ok. Entonces sería el penúltimo párrafo, material y métodos, y el último, esta parte. Ajá, algo así. Ok. Muy bien, a ver. ¿Qué otra cosa? Ah, sí, respecto a la entrega del trabajo que vamos a entregar el día de mañana, es hasta la parte de material y métodos, ¿verdad? Sí, los apartados de material y métodos del ejercicio de lectura que hicieron, donde hablan de universo, muestra, muestreo y ese tipo de temas, que estén integrados en el protocolo. Ok, pero ya ve que material y métodos empieza desde diseño de estudio hasta consideraciones éticas y legales. Nosotros solamente tenemos hasta criterios de selección. No hemos podido contactarnos con nuestro asesor para hablar de los puntos que siguen sobre eso. Entonces, ¿lo entregaríamos hasta ahí, hasta los criterios de selección? Bueno, puede ser una especie de avance. Me darías la oportunidad de apoyarles con algunos comentarios al respecto. ¿Sí? Y es un avance, ¿no? Sí. Y es que nuestra próxima asesoría va a ser hasta el miércoles porque, o sea, nuestro asesor, como también tiene otros grupos, nos dio como ese horario y esas fechas nos va a explicar más como para sacarlo de las variables y todo eso, porque casi, pues nos estamos guiando más que nada por las lecturas. Sí. ¿Ustedes están en metodología de investigación con quién? Con usted. Ah, entonces esa me corresponde a mí. Pero está bien que lo vean con su asesor, pero sin problema, ¿eh? Les explico de una manera sencilla.
déjenme volver a compartir la pantalla para que ustedes lleguen con su asesor de una manera pues ya mucho más ¿cómo se dice? Que digan, nuestro maestro de metodología nos enseñó esto, sin problema. Gracias, Entonces, profe. déjenme irme a metodología, entonces. Porque en metodología ustedes ya tienen la información, me acuerdo yo, si mal no recuerdo, si me acuerdo. Bueno, ustedes se acordarán que vimos todo esto, ¿sale? Ya lo hemos visto, entonces Sí. eso me deja a mí muy tranquilo, por eso no, si faltaba algo que mostrar, pues no hay mayor problema, ¿no? Nada más necesito encontrar, creo que es esta. Precisamente donde hablamos de variables. Ya habíamos visto lo del protocolo de investigación y mucho de lo que ustedes vieron está aquí, en estas presentaciones que compartimos. Más déjenme encontrarla. Aquí está. Es un tema que habíamos revisado con ustedes cuando estábamos en clase. Tenemos dos tipos de variables. Las más importantes es la variable dependiente y la variable independiente, ¿sí? Y ustedes van a elaborar este cuadro que seguramente su maestro les va a facilitar, no lo sé. Y tenemos variables de tipo cuantitativo y de tipo cualitativo. Puede ser dependiente y puede ser independiente, no importa, ¿sí? El asunto con las variables, dependiente e independiente, generalmente decimos que en investigación o en ciencia, que son aquellas condiciones que tienen que ver con causa-efecto. Entonces, por ejemplo, ustedes quieren medir las necesidades geriátricas en los adultos mayores, esa es su variable dependiente, ¿sí? Las necesidades geriátricas. Entonces, como es una necesidad, la necesidad se puede contar. Sí. Sí, porque hay un instrumento, ustedes ya lo tienen y ese instrumento lo categoriza, ¿sí? Pero por su naturaleza es una variable, la necesidad es una variable cualitativa, no cuantitativa. Por su nivel, ¿por qué? Porque
la naturaleza de la variable, la necesidad. ¿Cómo interpretas tú la necesidad? Déjenme ver si les planteo el ejemplo. Tú no puedes decir, ¿sabes qué? Tengo una necesidad de 5. Ajá, porque no es contable. Es correcto, por su naturaleza. Tú dices, tengo necesidad de comer algo. Es la descripción de una cualidad. Tienes hambre, quieres comer. Una necesidad geriátrica. Los adultos mayores tienen necesidad de que sean apoyados en algún porcentaje. Tengo necesidad de que me apoyes para levantarme. El adulto mayor no dice, ¿sabes qué? Apóyame 20% para levantarme. ¿Me estoy entendiendo? Sí. Ok, entonces por naturaleza es cualitativa, no hay más. Yo, por su nivel de medición, aquí es donde entra la interpretación de cómo puedo medir la variable. Entonces yo tengo que puede ser de razón. Una variable de razón es 100% cuantitativa. ¿Sí? Se divide en dos, de razón continua o de razón discreta. De razón continua, por ejemplo, la aplicamos o consideramos una variable de razón continua cuando nos referimos al peso. ¿Sí? Yo peso 90 kilos con 600 gramos. Es de razón. ¿Por qué? Porque incluye decimales. ¿Sí? La hemoglobina de una mujer es un rango, pero es variable cuantitativa y de razón continua porque dices, usted se midió la hemoglobina y tiene una hemoglobina de 13.5 miligramos sobre decilitro. 0.5 tiene una condición de un número mucho más exacto. La de discreta es un número entero. ¿Cuántos años tienes? 18 años. Punto, se acabó. No dices 18 años, 5 meses, 3 días. Okay. Sí. Discreta y de razón. Y luego están, dentro de las variables cuantitativas, las de rango. ¿Sí? Aquí entran las de tipo, por ejemplo, estas cuestiones de rúbrica que nosotros utilizamos en educación, cuando queremos medir el conocimiento de alguien, decimos, si usted cumple con esta tarea, tiene entre 5 y 6. Entre 6.5 y 7.5, y ahí nos vamos, ¿no? Hay un rango, hay un rango en las variables, a eso se refiere, ¿sí? Y bueno, puede ser cualitativa y puede ser que yo las mida, en este caso ustedes, seguramente su instrumento va a medir rango. De mejoras. Así es, no sé, a lo mejor es cualitativa, pero tiene categorías y esas categorías tienen un rango, ¿sí? Porque la necesidad geriátrica, dígame. Por su nivel de medición sería de rango. De rango, ¿sí? De rango u ordinal. ¿A qué se refiere con el ordinal? A eso voy. A que dice, el ejemplo que yo ponía hace rato, de 6 a 6.5, o de 5 a 6.5, de 6.6 a 7.5, ¿me explico? Sí. Hay un rango. La edad, por ejemplo, adultos mayores, de 60 a 69 años, es un rango. ¿Sí? U ordinal, es decir, si cumple este criterio, le vas a dar 2 puntos. Si cumple este criterio, le vas a dar 3 puntos. Y la suma de los puntos son ordinales, o sea, no es un punto exacto, es un punto que se divide, o son posibilidades que tú tienes de que la persona, cuando la estás midiendo, pueda caer en distintos indicadores, vaya. ¿De acuerdo? Sí, ok. De rango u ordinal, ¿sale? Ahí está. Entonces, en este caso, su variable dependiente es las necesidades geriátricas. ¿Cuál sería su variable independiente? Díganme el nombre completo de su título. Intervenciones de enfermería en el adulto mayor con necesidades geriátricas. Ok. Entonces, necesidades geriátricas, variable dependiente. Intervenciones de enfermería, variable independiente. ¿Por qué? Porque las intervenciones de enfermería no cambian, están ahí, ya están estandarizadas, ¿me explico? Sí. Ok, y la variable dependiente, que son las necesidades geriátricas, tú vas a ver la variabilidad
de comportamiento. Entre un paciente y otro. Es correcto. Es correcto. ¿Sí? Sí. ¿Y quiénes son las intervinientes? ¿Las intervenciones? Intervinientes. No, las intervinientes. ¿Nosotras? No. No sé. Son del mismo paciente, son del mismo adulto mayor, pero son aquellas que categorizamos como sociodemográficas, como la edad, como el sexo, como el estado civil, el nivel económico, el lugar de residencia, el si cuenta o no con seguridad social. Me explico, todo aquello que rodea al adulto mayor, a tu participante en el estudio, son variables intervinientes. Okay. Y entonces, de tal suerte que va a llegar el momento en el siguiente semestre que ustedes van a ver que las variables intervinientes o sociodemográficas las vamos a cruzar con la variable dependiente. Es decir, ¿quiénes presentan mayor o quiénes tienen mayor necesidad geriátrica? Los que están jubilados, los que están casados, los que son hombres, los que son mujeres, los que tienen un nivel económico tal, los que tienen licenciatura contra los que tienen primaria. O sea, vamos a ver el cruce de variables de lo que tú estás investigando con todas las intervinientes. ¿Me explico? Sí. Ok. Entonces, no sé si hasta por su interrelación, las variables son dependientes, independientes, intervinientes. ¿Queda claro la diferenciación entre una y otra? Sí. Correcto. Por su naturaleza, ¿queda claro? Sí, a mí sí. Por ejemplo, interviniente, la edad, ¿qué tipo de variable es por su naturaleza? Cuantitativa. Cuantitativa, correcto. Si dijéramos aquí, estado civil interviniente, por su naturaleza, ¿cómo es? Cualitativa. ¿Cuántas opciones tiene? ¿Estado civil? No, ¿Ah? soltero, casado, unión libre, divorciado, ¿o qué? Y viudo. Es correcto. Ajá. Y viudo, ¿no? Tiene 5 posibilidades. ¿Sí? Ajá. Entonces, 5 posibilidades. Entonces, por su nivel de medición, de rango. va a ser, si fuera estado civil, va a ser nominal. Y aquí dice dicotómica, no. Es categórica. Porque son 5 categorías. ¿Correcto? Ah, ya. Ajá. ¿Ya recordaron esa parte? Es nominal categórica. Estado civil, cualitativa, nominal categórica. Sexo. Sexo es... ¿Cuanti o quali? ¿Quali? Quali. ¿Por su nivel de definición? ¿Categórica? No, no es categórica. No, aquí está, mira. Ahí sería... Nominal dicotómica, dos. Cotómica, dicotómica, 2 categorías. Ah, eso sí, más o menos me acordé ahorita. ¿Ya se acordó? Más o menos. Yo me acuerdo porque estábamos en clase. Sí. ¿Ya recordó? Ok. ¿Está claro por su nivel de medición? Esto es para variables cuantitativas, ¿sí? Y esto es para variables cualitativas, ¿correcto? Las cualitativas siempre van a ser con dicotómicas y categóricas. Dicotómicas y solamente sus 2 posibilidades son 2. Ajá. Hombre y mujer. ¿Sale? Ajá. Sí y no. ¿Me explico? Ok. Las que tengan más posibilidades siempre serán nominales, pero ya no dicotómicas, ni tritómicas, serán categóricas. Categóricas. Varias categorías, ¿correcto? Ok. Pero las nominales siempre se van a usar en las que tengan naturaleza cualitativa. Es correcto. Es correcto. Ahora bien, yo puedo tener lo que yo les decía hace rato, variables de naturaleza cualitativa e incrementar el rango de medición, llevarlas a numéricas. Por eso, su instrumento seguramente va a ser de rango o va a ser de intervalo. Hay que ver cómo es el instrumento, cómo lo mide para tomar la decisión. Ok. ¿Eh? Sí, aún no lo tenemos, pero
Debe de ser de rango. Posiblemente, ¿va? Ujú. Ok. Ahora vamos con el indicador. Las variables cuantitativas, Ujú. nos vamos a quedar con la frecuencia, Ujú. número total. La mediana, este es el símbolo de la mediana, una M. Ujú. Este es el símbolo del promedio o la media, ¿sí? Y faltaría aquí una M minúscula que es la moda. Entonces esto se llama estadística descriptiva con medidas de tendencia central. Estas variables miden, o estos indicadores miden tendencia central. Media, mediana, moda. Ujú. Esto que ustedes ven aquí de D, desviación estándar, y B de varianza, ¿sí? Son medidas de dispersión. Es decir, y me voy a la siguiente gráfica. Aquí está. Aquí está moda, mediana y media, ¿correcto? Desviación, varianza y desviación estándar, ¿correcto? Esta es la media, miren, la que está en rojo. La mediana, miren lo que está en verde. Y, perdón, la moda. Y la media es lo que está en azul, ¿correcto? Este es el comportamiento de los datos, ¿sí? En variables cuantitativas, ¿sí? La desviación estándar son las cuántas veces, ¿sí? A qué distancia se separa la media de la varianza, para un lado o para otro, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a ver a profundidad el siguiente semestre, se llama estadística la materia, pero lo traigo a colación pues porque estoy explicando las variables. Me regreso. ¿Estamos bien acá? Sí. Sí, Solo para variables cuantitativas utilizaremos esto, ¿correcto? de la moda y eso. Es correcto. Ok. Para variables cualitativas, solo utilizaremos frecuencia y porcentaje. ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe. Muy bien. Ahora sí, lo que vamos a ver el siguiente semestre, les decía yo, es que las variables cuantitativas trabajan con estos análisis estadísticos. Ted Studen, Udema Whitney, Kolmogorov Smirnov, Kruskal Wallis. ¿Sí? Hay otras, pero estas son las pruebas reinas, ¿no? De la estadística inferencial, esto ya es estadística inferencial. Y las variables cualitativas trabajan con Magni-Mark, Chi-cuadrada, prueba exacta de Fisher. ¿Vale? Entonces tenemos pruebas estadísticas para variables cuantitativas y pruebas estadísticas para variables cualitativas. ¿Me hago entender? Sí. Ajá, y esa está dividida, bueno, se usan igual a como está ahí dividida. Las de arriba son variables para cuantitativas y las de abajo para las cuali, ¿verdad? ¿Correcto? Ok. Ok. Entonces, lo que ustedes deben definir en su cuadro, ustedes más o menos tienen, me imagino que tienen un cuadro así, Sí. y dice por su interrelación, por su naturaleza, por su nivel de medición, indicador estadístico. Entonces aquí, variable dependiente, 2 puntos abajo, necesidades geriátricas, por su naturaleza, ¿sí? Es cualitativa. Por su nivel de medición, es correcto. Sí. Les voy a decir por qué es cualitativa. Porque su instrumento seguramente va a arrojar más de 2 categorías. ¿Es correcto? Más de 2 categorías de necesidades. Ajá. Ah, sí. O dice con necesidades geriátricas o sin necesidades geriátricas. ¿Cómo es? Con necesidades. Con necesidades geriátricas. Ajá. Y si hay un adulto mayor que es autosuficiente, ¿cómo lo clasifica? Pues Sin ese no va a necesidad. entrar.
Eso ya sería a consideración en cuanto a los criterios de inclusión, De selección. ¿no? Ajá. Ok. Pero esas necesidades jerárquicas las miden en una escala Likert, ¿no? Con base en un puntaje. Sí. Ok. Entonces, esa escala Likert es cualitativa. Van a tener ustedes 4 o 5 opciones de respuesta, ¿correcto? Sí. O 5 categorías, valga. Ajá. Entonces, de una vez me anticipo que su variable es dependiente, necesidades geriátricas, por su naturaleza cualitativa, por su nivel de medición va a ser nominal categórica. Ok. Y en el indicador, ustedes deben poner la frecuencia y el porcentaje de las 5 opciones de respuesta que pueda tener el adulto mayor. ¿En qué parte, profe? Un indicador. En el indicador, frecuencia y porcentaje de, y cuáles son las opciones de respuesta del instrumento. Profe, ¿y si aún no tenemos el instrumento? Bueno, ustedes pueden, seguramente en la siguiente sesión con el asesor les va a decir. Sí, ya podemos pedirle el instrumento. Correcto, y ya lo ponen acá. Ahora, si no es así, igual concertamos otra sesión conmigo y ya yo les digo cómo lo manejamos. ¿Va? Profe, y eso supongo que lo necesitamos para el trabajo que le vamos a enviar mañana, ¿no? Yes. Pero pues lo vamos a omitir. Hagamos una cosa. Esperemos a que ustedes tengan la última sesión con el maestro. Y después de esta sesión, ustedes suben el trabajo. Pero es con el maestro Toño, ¿no importa? Sí, no hay problema. Porque tenemos la actividad 2 con él, que es para mañana, que es la del desarrollo del manuscrito. ¿Ustedes se lo deben subir al maestro Toño? Sí. Porque él es un maestro de seminario. Ajá. Correcto. No hay problema. Yo hablo con él. Finalmente somos integrantes del mismo módulo, pues. Pero ¿quién es tu asesor? El profe Adrián. Ok. No hay problema. Yo hablo con Toño para que les acepte el trabajo después de la asesoría con el maestro Adrián. Ok. Ok, entonces ahí... Así se me relajan y avanzan con calma y ya después lo suben. Sí, porque nos hace falta como la mitad de material y métodos y no hemos podido hablar bien de eso con el maestro todavía. Ok. Sigamos avanzando entonces. ¿Está comprendido esto del indicador? ¿Esto de las variables? Ustedes ya tienen esto, ¿correcto? Sí. Entonces, variable independiente, intervenciones de enfermería. Por su naturaleza, ¿cómo van a ser? Van a ser... No, son cualitativas. Cualitativas, correcto. Por su nivel de medición. Por su nivel de medición. ¿De categoría? No, sí, son cualitativas, sí. Categóricas porque son varias. Ajá. Ok. Categóricas porque un adulto mayor puede tener varias, un adulto mayor puede tener menos. Dejémoslo en nominal categóricas. Frecuencia y porcentaje, ¿no? Sí. Nada más. Y se acabó el problema. Y estadístico no vamos a incluir todavía, ¿verdad? Esa parte la podemos dejar así. Pero así, las pruebas reinas son chi cuadrado, T de student. Sí, creo que sí nos habían mencionado sobre el chi cuadrado, que creo que eso es lo que vamos a incluir ahí. Es correcto. Ok. Entonces, avancen en nada más pongan este cuadro, es mi sugerencia, coméntenlo con el maestro Adrián, porque las variables intervinientes, ustedes las van a definir o las quieren definir aquí. Aquí tendrían que poner ustedes sexo, edad, estado civil,
nivel académico. Profe, ¿esas variables van dentro del mismo recuadro? Pudieran ir aquí y ustedes ya las desglosan con base en su nivel de medición, su indicador estadístico y naturaleza. O lo que hacen otros es que tienen una definición operacional y una definición conceptual de cada una de esas variables intervinientes. ¿Y eso cómo es? ¿O cómo? Sí, por ejemplo, tú dices, ¿qué es la edad? Variable interviniente, edad. Definición conceptual. El diccionario va a decir, dícese de los años cronológicos de una persona durante el ciclo de la vida. Punto. ¿No? Y ya no se... ¿Y ahí ya no se tendría que poner por su naturaleza de medición, indicador y estadístico? No. Ah, ok. No, porque se entiende que tú vas a hacer cruzamiento de esas variables que ya estás definiendo, ¿no? Ok. Pero si el maestro Adrián dice, no, defínalas en la operacionalización de variables, ustedes lo ponen aquí, pero no hacen la definición conceptual ni la operacional. Ok. Esa ya es una decisión del asesor con ustedes. Sí. Ok. Hemos llegado a variables. Espero que haber sido más o menos claro. ¿Cuál sería el otro apartado de material y métodos que les hace falta? Déjeme ver. Me decían que les falta más de la mitad. Lo que sigue son criterios de selección. Ajá. Esos ya los tenemos. ¿Ya están? Ajá. Sí. Sigue operacionalización de variables. Eso es esto, ¿no? Es esto. Es esto. Sí. Ajá. Y... ¿qué? Los instrumentos a utilizar, pero esos ya van a ser como los que nosotros creemos con el maestro, ¿no? Que nos decía. Se llama metodología. Verán, en metodología es una redacción donde ustedes cuentan cronológicamente cuáles son los pasos 1, 2, 3 que van a seguir para medir a esos adultos mayores. Generalmente... ¿Sería como describir qué es lo que vamos a hacer? Es correcto, es la descripción paso a paso de que al adulto mayor, a cada participante, se le va a tomar signos vitales, somatometría, se les va a aplicar un instrumento que se llama, y ustedes ponen ahí cómo se llama su instrumento, y describen el instrumento. Es un instrumento que consta de tantos ítems, que tiene opciones de respuesta tipo Likert, que clasifica al adulto mayor en tal o cual situación, y ustedes habrán de dar cuenta de ello, ¿no? Más o menos así. Generalmente es de media cuartilla a una cuartilla la metodología. Ok. Vale. Luego sigue consideraciones éticas. Nosotros tenemos otra abajo de ese que se llama fuentes y métodos de recolección. En fuentes y métodos de corrección, de recolección de datos, ustedes ya lo hicieron. Las fuentes de información son las primarias y las secundarias. La fuente primaria, ustedes la van a obtener de los datos del paciente, pero eso lo vamos a dejar pendiente porque todavía no trabajan con ellos. Pero las fuentes secundarias de información han servido para ustedes para integrar el marco teórico. Entonces, las fuentes secundarias de información que hemos nosotros, o que hemos revisado, se encuentran bases de datos, libros, revistas, consulta a expertos. ¿Qué otra cosa han utilizado? Nada más eso, creo. ¿Sí? Mediante la técnica de investigación documental. Y ahí tienes ese apartado. No es mucho, son un párrafo de 4 o 5 líneas donde dan cuenta ustedes de cómo ha sido la cronología de revisión de información relacionada con el tema que están estudiando. Ok. Y después tenemos plan de procesamiento y análisis estadístico.
Ok. Tú puedes poner ahí, para el presente estudio, de todas maneras yo estoy grabando esto, por si... Sí, profe, gracias. Después yo lo descargo, lo mando a YouTube y les paso el link para que lo descarguen de YouTube. Sí. Ok. Entonces ustedes pueden empezar diciendo, el análisis de los resultados del presente estudio utilizaremos estadística descriptiva como medidas de tendencia central, media, mediana, así como medidas de dispersión, como varianza y desviación estándar. Para las variables cuantitativas de nuestro estudio en la variable dependiente utilizaremos chi cuadrado. ¿Sí? Para las variables cuantitativas utilizaremos Kolmogorov, Smirnov y TD-Student. Y ya el siguiente semestre les explico por qué Kolmogorov, Smirnov y TD-Student. Ok. Bueno, es una propuesta, porque el maestro Adrián puede decir, no, vamos a usar Kruskal-Wallis, ¿no? Sí. Perfecto, no hay ningún problema, ¿sale? Pero para que ya tengan algo redactado ustedes ahí, ¿sí? Y luego continúan. En todos los casos se considerará diferencia estadística significativa cuando el valor de P sea menor o igual a 0.05 e intervalo de confianza al 95%. Y eso es todo. Sí. Bien. Ok. Y tenemos después difusión de la información. También es un párrafo pequeño de 4 o 5 líneas donde las investigadoras, ¿sí?, se comprometen a respetar los principios de confidencialidad de los participantes en el estudio. Sin embargo, los resultados serán difundidos en congresos internacionales, nacionales y locales, ¿sí?, de investigación y académicos. ¿Sí? Okay. Además de que se buscará la titulación por tesis, la publicación de un artículo, ¿sí?, derivado de nuestras observaciones. Y se acabó. Okay. Y ya luego seguirían las consideraciones éticas y legales. Es correcto. Ahí hablamos mucho sobre el respeto que tenemos por el individuo de no causarle daño. Y aquí deben estar citados la Declaración de Helsinki y los artículos que se relacionan con investigación en seres humanos. La Ley General de Salud y la investigación en seres humanos, los artículos, citarlos, nada más, no desarrollar el más importante y los demás ponerlos ahí como anexo. Y el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación en seres humanos también, sobre todo los artículos 14, 17, 20 y 21, donde habla del consentimiento informado. Maestro, entonces ahí sería al momento de la redacción poner, se considera para la realización de esta investigación la Ley General de Salud en sus artículos, bla, 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 bla. Así como primero la Declaración de Helsinki, porque va de lo internacional a lo local. Ajá. ¿Ah? Sí. Pues primero se considerarán los principios o los aspectos éticos considerados en la Declaración de Helsinki, artículo fulano de tal, bla, 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 bla. Y pueden poner literalmente lo que dice el artículo. Así como la Ley General de Salud, artículo tal, bla, 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 ponen ahí literal. ¿Sí? Y el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación en seres humanos, artículos fulano, perengano, mangano. Ahí ustedes deben hacer mención de que su estudio es considerado de acuerdo al reglamento como riesgo menor al mínimo, digo, sin riesgo, con riesgo menor al mínimo o con riesgo mayor al mínimo. Esa es una clasificación que está en el reglamento. Ok. Y ya supongo que una vez que lo leamos vamos a saber qué tipo de riesgo o no riesgo es el que vamos a presentar nosotras, ¿no? Es por eso que es importante citar esos artículos del reglamento. Ok. Había otra cosa sobre la tarea que vamos a entregar, ¿verdad? Entonces,
Eso ya dijo que lo va a hablar con el maestro Toño, ¿verdad? Ajá. Ok. Y ahí en la misma actividad 2, la del desarrollo del manuscrito, menciona en el punto número 6 sobre preparar una presentación en inglés con 100 palabras sobre la idea general del protocolo. Ahí yo me hice bolas porque tenemos nuestro trabajo con la maestra de inglés del summary y ya se lo enviamos y todo. Y ella nos había comentado que vamos a tener una llamada a los integrantes del equipo con los maestros de seminario, creo, para hacer la presentación del summary en inglés. No sé si se refiere a lo mismo esta parte de la actividad. Sí, ustedes deben desarrollar su presentación en PowerPoint con los apartados que integran su protocolo, guiados por su asesor. Sí. ¿Correcto? Ok. Sí. El resumen es un apartado dentro del protocolo. Lo comentamos en dónde va. Así como el abstract. Para nosotros como investigadores, el summary o el abstract significa lo mismo. Sin embargo, la experta en inglés es la maestra Marcela y ella nos decía que el abstract es el resumen, un resumen de un proyecto estructurado en inglés. Pero el summary, ¿sí? Para los efectos que nosotros queremos, es menor a 100 palabras o hasta 100 palabras que se utiliza para efectos de presentación. Ese no va en el protocolo, ese se queda solamente con quien va a hacer la presentación. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Pero esa tarea se la habrán de entregar a la maestra Marcela. Ah, ok. Es que aquí viene también marcado en el desarrollo del manuscrito. Pero solo dice preparar y ya. Así es, así es. Solamente se tiene que preparar con la maestra Marcela, practicar la dicción en inglés porque lo va a hacer en inglés. Entonces ese día nosotros nos vamos a ver así como nos está. Bueno, ese día espero que ustedes puedan ver sus rostros y no sus iniciales. Y que alguien nos esté haciendo la presentación. La intro, nosotros le decimos la intro en inglés, una presentación de los integrantes del equipo, cuál es el tema que van a estudiar, qué se sabe en términos generales del tema, cuál es el objetivo del protocolo, cuál es la pregunta de investigación, y luego dicen, vamos a continuar. Here we go. Okay. Por ejemplo, así termina, y entonces todo lo demás es en español. Okay. Entonces va a ser como quien dice la defensa del protocolo, pero la introducción va a ser en inglés. That's right. Ok. Pero esa parte la va a evaluar la maestra Marce. Nosotros no nos vamos a meter con inglés. Ajá. Ella también va a estar en la presentación. Ajá. Y la otra parte de la defensa que no va a ser en inglés, ¿sí vamos a participar las 3 integrantes o nada más sí. una? Las 3, porque cada una tiene va a defender una parte del protocolo. Ok. Esa organización ya la dejo con el maestro Adrián, que con él ustedes coordinen quién dice qué parte del protocolo. Ok. Bueno, creo que yo por el momento ya no tengo más dudas. Muy bien. Igual si en el fin de semana ocurre algo, mándeme un mensaje. Nada más que aquí programaríamos una video por la tarde noche porque yo estoy en el hospital. Sí, está bien, profe. Pudiera atenderlos en la noche, ¿ok? Muchas gracias. Ok. Voy a descargar el video y luego se los mando a quien me escribió. No me acuerdo si fuiste tú. Fui yo. Fue Fer. Ok, Fer. Entonces te lo mando a ti, ¿va? Sí, profe. Ok. Me da mucho gusto. Muchas gracias. No, para eso Igualmente. estoy. Igualmente, profe, gracias. Buen día. Gracias. Igualmente, si hay algún tema de metodología, es conmigo. Dígame, por favor, yo tengo las presentaciones. Esta ya la tienen ustedes, bueno, la subo ahí al grupo para que la descarguen y la vuelvan a revisar, ¿va? Ok, profe. Sí, gracias. Muchas gracias. Buen día, adiós. Cuídense.